No es solo un teléfono, para mí es una herramienta de creación. Fue una aventura espectacular. Después de Wheeling íbamos a bajar a Hong Kong. Cineastas como Sam Baker o por ejemplo Michael Goldry han utilizado el iPhone desde prácticamente sus inicios para crear películas. ¿Qué sucedió? Que muchísimos desarrolladores quisieron crear sus propias aplicaciones y eso dio lugar a tiendas alternativas como Cydia y aplicaciones billonarias. Creo que es una forma muy buena de terminar el principio de una nueva era. Toma ya, es que me ha quedado espectacular. El iPhone lo que hacía era unificar tres conceptos. Las Apple Vision Pro son todavía ese producto recién nacido al que le queda por evolucionar. Es curioso porque es un poco como la historia de volver al principio. Creo que fue el primer episodio de Café con Víctor, el primero de todos los que grabé, el 00001, que tenía algo que ver con el iPhone 8. Me acuerdo que acababa de volver de Londres porque fue allí un pequeño evento que hubo sobre el iPhone 8. Fui allí a recogerlo justo un poquitín antes de que saliese el iPhone 10, que el iPhone 10 ha sido uno de los productos que creo que ha cambiado la historia de nuevo de la compañía y de la forma en la que se diseñan ese tipo de productos. Y hoy es un episodio un poco como que vuelve a estas raíces, ¿no? A las raíces de hablar de un producto que me parece que es interesante mirarlo, pero más allá de lo que es el producto en sí, y ver un poco el fenómeno cultural que ha supuesto el iPhone, y sobre todo más que como un fenómeno cultural, como una herramienta de creación de esta cultura en la que estamos actualmente. Y eso es un poco de lo que va el episodio de hoy. Así que ponte cómodo o cómoda porque allá vamos con este Café con Víctor, temporada 7, episodio 4. Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio sobre aquellas cosas que nos gustan más, como son la tecnología, el estilo de vida, como la tecnología al final cambia la forma en la que nos relacionamos. Y eso es un poco de lo que va justo el episodio de hoy, que va sobre tecnología aplicada a la realidad, a nuestro día a día. Pero antes de continuar, quiero hablarte del sponsor del episodio, que se trata de Odoo. Odoo es una plataforma que propone una gama de aplicaciones para gestionar tu empresa. Pero lo que me parece más interesante es su creador de páginas web. Si no tienes mucha idea sobre cómo hacer su creador de webs, te va a hacer unas cuantas preguntas para generarte una web. A través de la inteligencia artificial me ha parecido muy fácil de usar, ya que todos los módulos son drag and drop. Y puedes personalizarlo como tú quieras a través de una retícula. Vas poniendo ahí donde quieres los módulos, las imágenes, los botones. Lo más interesante es que la primera aplicación que elijas, que puede ser la de creación de sitios web, es totalmente gratis, con alojamiento y soporte incluidos, y el nombre del dominio durante un año gratis. Si estabas pensando en hacer una web para tu proyecto, echa un ojo a Odoo. Voy a dejarte un enlace en la descripción del episodio porque de verdad que me parece que es una herramienta de estas que son verdaderamente útiles. Y bien, continúo con el episodio. Si hubiera hecho un canal de YouTube que únicamente hablase de tecnología y ya está, de numeritos, de chips de silicio, sinceramente me daría como no me apetece hacer eso. Ya existen otras muchísimas personas que tienen una formación técnica muchísimo mejor que la que yo pueda tener. Pero donde creo que encuentro mi voz es en el punto en el que digo, ok, ¿cómo se pueden aplicar estos inventos, estas cosas que se lanzan y llevarlo hacia el terreno más real? Bueno, ahí es donde creo que he encontrado mi fortaleza y es un poco lo que he ido exprimiendo desde entonces, desde que empecé el canal hace ya, atención, 7 años. Además que estamos en una semana bastante importante porque es la semana del lanzamiento de las Vision Pro. Cuando estoy grabando este episodio, que es el miércoles, todavía faltan 2 días para que se lancen. Y aunque tuve la oportunidad de probar las Vision Pro en junio del año pasado, no he tenido la oportunidad de probarlas desde entonces. Sé que
otros youtubers generalmente estadounidenses sí que las han podido probar y además que han lanzado ya sus reviews y todo esto. No ha sido mi caso, no ha sido el mío, como al final en los territorios en los que yo trabajo, que es España, es México, es toda la parte hispana de aquí, de Estados Unidos, bueno, pues todavía no he tenido la oportunidad, pero el viernes voy a recoger mi producto, o sea, voy a recoger mis Vision Pro, además que me he comprado el modelo de 1 tera, o sea, voy como a tope, y además considero que hay muchísimas similitudes entre el lanzamiento del primer iPhone y el lanzamiento de las Vision Pro. Por eso me apetecía volver un poco a recordar cómo fue ese lanzamiento del iPhone y los cambios culturales que este ha supuesto, porque creo que durante estos próximos meses vamos a ver muchas cosas similares y creo que vamos a poder entender un poco mejor el producto que tenemos ahora mismo, las Vision Pro, si entendemos un poco mejor lo que supuso este otro lanzamiento, del iPhone. Primero quiero contarte para mí qué es el iPhone, ¿vale? Porque creo que es algo muy importante esto. No es solo un teléfono, para mí es una herramienta de creación, no es una herramienta de estatus, ¿vale? Que esto es una cosa que también quiero que quede muy clara. Sé que hay muchísima gente que se compra este producto únicamente como una barrera, como un producto de estatus. Oh, wow, tengo un iPhone, mira qué guay soy. No, para mí creo que desde el principio nunca fue eso. Quizás al principio sí que podía llegar a ser más como el estatus de los frikis, de los nerds, de aquellas personas a las que nos gustaba la tecnología diferente, y ese era un poco esa especie de think different que había inicialmente, ¿no? Mi primer iPhone fue un iPhone 4S y cuando se lanzó el iPhone 2GS, ya era como algo que veías ahí como wow, qué fricada, cómo mola, esto es muy nerd, ¿sabes? Pero no lo veías como un símbolo de estatus a nivel económico, o al menos no lo veía yo así, lo veía más como eso, como algo más nerd, como algo más de cómo mola ese producto. Entonces quiero dejar desde el principio, ¿vale?, marcado el qué es para mí el iPhone, y desde entonces, desde ese primer 4S, para mí se ha convertido en una herramienta de creación. De hecho, lo es o está tan integrada dentro del workflow, dentro de todas las cosas que hago en el día a día, que mira, ya allá hace un mogollón de años, de hecho coincidió con el lanzamiento del iPhone 5S, ¿vale? Cuando fue el lanzamiento del iPhone 5S yo todavía tenía el 4S, no tenía los recursos para cambiar de teléfono todos los años, pero en aquel momento hice un viaje a China y me acuerdo que justo estábamos en la semana de lanzamiento del iPhone 5S, porque cuando ibas a las tiendas de tecnología de algunas zonas, estuve en Shenzhen, por ejemplo, que es donde se fabrican un montón de componentes o en aquel momento era cuando se fabricaban un montón de componentes. No sé cómo estará ahora el tema creo que allí sigue estando una de las principales fábricas, que es Pegatron. Bueno, pues me acuerdo que en la calle ya veías, incluso unos días antes del lanzamiento, veías prototipos, modelos de cómo iba a ser el iPhone 5S. Muchos de estos modelos eran modelos dummy que estaban pensados para que algunos fabricantes de carcasas los comprasen y pudieran probar creo que se llaman proformas, ¿no? Las carcasas que inicialmente hacen, las de plástico y todo esto. Era muy interesante, me pareció súper curioso. Bueno, pues todo ese viaje, que es a donde voy, lo documenté con el iPhone 4S. Tenía otra cámara, tenía una cámara Canon mucho más grande, que hubiera sido una de las primeras opciones, sobre todo para documentar ese viaje después de terminar la universidad, ¿no? Pero decidí que quería viajar muy ligero, iba con una mochila y además íbamos desde Pekín. Si echas un ojo a un mapa vas a flipar un poco las distancias como son. Íbamos desde Pekín a Shanghái, luego íbamos a ir a algunos pueblecitos de alrededor de Shanghái, después nos bajábamos a un sitio que se llama Guilin, después de Guilin íbamos a bajar a Hong Kong, es decir, era muchísimo, ¿vale? Íbamos a ir en trenes, no íbamos a coger el avión en ningún momento, solo íbamos a ir en trenes, en transporte público, así como más de tipo tierra, en autobuses, o sea, fue una aventura espectacular, ¿vale? Pero claro, lo único que llevaba para todos estos
cuando eran 3-4 semanas de viaje, únicamente llevaba una mochila y en esa mochila se metía una cámara grande, no cabía absolutamente nada más. Entonces decidí que la única cámara con la que iba a documentar ese viaje iba a ser el iPhone. Algunas de las mejores fotos que tengo que he hecho jamás están hechas con el iPhone 4S. Este amanecer sobre el río Lee, o sea, es una de las estampas que se me quedaron guardadas en aquel momento en mi cabeza y que pude fotografiarla de una forma muy rápida, sacando el dispositivo, pum, haciendo la foto y ya está. Es como que no pierdes ese instante, ¿sabes? No tienes que mirar en la exposición, mirar en... O sea, es decir, el iPhone al final es una herramienta muy fácil para hacer fotografías porque tiene un montón de sistemas de algoritmos y de inteligencia artificial, ¿vale? Lo que pasa es que no se llama dentro del universo de Apple, la inteligencia artificial no se llama inteligencia artificial, lo prefieren llamar algoritmos o cosas de este tipo porque creo que todavía, bueno, no han dado el paso, ¿no?, para ese tipo de nomenclaturas y lo cambiarán y harán su propia invención del término, que me parece súper interesante también esto. Eso me parece que es a nivel de marketing o sea, si te gusta el marketing y te gusta mucho la tecnología, creo que la forma en la que Apple traslada, cambia, modifica ciertos términos para adaptarlos, ¿no?, a su propio mundo, la forma en la que ellos ven las cosas, me parece súper interesante. Total, que utilicé el iPhone 4S para fotografiar y para documentar todo este viaje, pero ese viaje no fue, o sea, no es algo que yo haya hecho como algo excepcional. Hay muchísimos cineastas, muchísimos fotógrafos que han utilizado el iPhone como esa herramienta de creación y es una de las cosas que te quiero hablar hoy. Pero hasta que eso ha sucedido, hasta que el iPhone ha llegado a convertirse en una herramienta de creación, durante esos primeros años también hubo un montón de detractores, también hubo un montón de personas públicas que se posicionaron muy en contra de este invento, que lo ridiculizaron porque decían que nadie iba a pagar $500 de aquel entonces por un teléfono que tenía una pantalla demasiado grande. O sea, ese tipo de cosas que, por ejemplo, esto fue una declaración que hizo Steve Ballmer en aquel momento estaba en la cúpula directiva de Microsoft. De hecho, creo recordar que era hasta el CEO de la compañía en aquel momento, y de hecho luego en declaraciones posteriores siempre dijo que si pudiera cambiar alguno de los momentos cambiaría esas declaraciones porque claramente estaba equivocado con cómo terminó siendo el futuro de este dispositivo y cómo cambió también a la propia compañía en sí. El primer iPhone se lanzó en 2007 y vendió 6,1 millones de unidades durante los primeros 5 trimestres de vida. Se presentó en enero, mira los timings, ¿vale? Cómo funcionan. Se presenta el dispositivo en enero, pasan un montón de meses después y se lanza en junio, ¿vale? Muy llamativo todo esto porque ha sido una cosa similar a como ha sucedido con las Vision Pro. Se presentó en enero del 2007, se puede comprar a partir de junio del 2007 y estuvo en circulación, estuvo en fabricación durante 5 trimestres. Y fue en julio del 2018 cuando se deja de fabricar. Inicialmente el producto, 6,1 millones de unidades para una compañía tan grande como Apple, pues ahora mismo puede, o sea, en aquel momento Apple no era tan grande, ¿vale? Esto hay que decir una cosa, no era tan grande como es ahora. En aquel momento 6,1 millones de unidades para una compañía como Apple era muchísimas unidades, pero también hay que decir que no era un producto que se lanzó más allá de las fronteras de aquí, se lanzó en muy pocos mercados. En Estados Unidos, me acuerdo que también se lanzó en Reino Unido, pero en España creo que el iPhone no llegó hasta el iPhone 3. Pero en España el iPhone no llegó hasta el iPhone 3G, que sería la segunda generación del producto. Después hubo la 3GS, pero con la que realmente lo petaron, consiguieron de verdad una cuota de mercado espectacular, fue con el iPhone 4. Y entre otras cosas, no sé cómo fue en otros países, pero en España lo que sucedía es que el iPhone estaba vinculado a una operadora en concreto, que era Movistar, y me acuerdo que había tarifas especiales para el iPhone. Era todo aquello muy curioso. Y fue con el iPhone 4 cuando de repente más compañías lo pudieron importar, como por ejemplo Vodafone, que fue de hecho la compañía donde yo lo compré, en Vodafone. Muchos expertos dicen que el momento de más auge, más apogeo en lo que fue la producción de iPhones fue, o el cambio más grande que hubo, mejor dicho,
2008, fue de 2011 a 2012. Para que te hagas una idea, hasta ese momento se vendían 143 millones de unidades, pero es que fue en 2012 cuando se vendieron más de 350 millones de unidades. Piensa en las cifras, ¿vale? Piensa de dónde vienen, que venían de un producto de 6,1 millones y en 4 años ya está vendiendo 350 millones de unidades. O sea, es una completa locura. Fue un fenómeno y fue un fenómeno que cambió la historia de la compañía. Pasó de ser una compañía relativamente pequeña pero innovadora. Tenían el Mac, tenían el iPod, que había cambiado completamente el negocio de la música, pero el iPhone era algo más que eso. Era un producto que estaba a punto de cambiar la forma, no solo en la de cómo los cineastas, cómo los músicos crean su propio arte, sino también un nuevo mercado completamente diferente, que fue el mercado de las apps. Inicialmente la App Store no era algo que estuviese planificado. La forma en la que Steve Jobs tenía de abordar este producto era que tanto el hardware, es decir, el propio dispositivo, como el software estuviese 100% controlado por Apple. Entonces las aplicaciones que había dentro de los iPhones eran aplicaciones lanzadas, hechas, creadas por Apple. ¿Qué sucedió? Que muchísimos desarrolladores quisieron crear sus propias aplicaciones y eso dio lugar a tiendas alternativas como Cydia. Entonces, cuando esto sucedió, Apple yo creo que pensó en que había un modelo de negocio detrás de la App Store, que era la forma en la que iban a abrir las puertas a que los desarrolladores creasen aplicaciones de una forma que fuera segura para la compañía, primero, y rentable para la compañía, y segundo, también segura para los usuarios, y que hubiese una serie de guías, una serie de guidelines que hiciera que hubiese un control sobre la experiencia. Es decir, que al final estuvieras como usuario de un iPhone en una aplicación bancaria, ¿vale? Y tuvieras la seguridad de que estabas en esa aplicación bancaria, que no estuvieras en una aplicación pirata en la que estás poniendo tus credenciales. Entonces, así es un poco como surge la App Store. Es como una especie de necesidad grande que hay por parte de Apple de decir, ok, necesitamos dar control a los desarrolladores porque sabemos que ellos van a hacer grande este producto, que es muy interesante, ¿no? Además, en una semana en la que, por ejemplo, la App Store va a cambiar tantísimo en la Unión Europea, donde se va a permitir con ciertos matices crear tiendas de aplicaciones alternativas, me parece muy interesante ver, ¿no? cómo surge esta primera App Store. Bueno, como te puedes imaginar, los primeros años del iPhone, con únicamente 6 millones de unidades vendidas, la capacidad que había para innovar, para hacer cosas diferentes, para crear un producto que fuese completamente disruptor, aplicaciones raras. Me acuerdo de una aplicación que únicamente molaba porque era como una jarra de cerveza, pero era algo completamente inusual, porque movías la aplicación, movías el iPhone hacia ti como si fuera un vaso de cerveza y entonces era como que bajaba la espuma. O sea, eso era algo completamente raro, porque nunca en ninguno de los otros teléfonos que habíamos tenido habíamos visto esto, y sobre todo lo que veías era muchísima creatividad por parte de los desarrolladores, que creo que eso va a ser algo que recuperemos de nuevo con las Vision Pro. Si piensas en la App Store ha cambiado la economía de muchísimos sitios, lugares, de muchísimas empresas, y han surgido empresas millonarias gracias a la distribución de las aplicaciones. Uber, por ejemplo, no hubiera tenido sentido si no hubiese una plataforma como es el iPhone, que también tiene una plataforma de distribución de aplicaciones. Aplicaciones como las del reparto de comida, o incluso, por ejemplo, todos los drivers que hay de comida. O sea, al final se crean economías, o por ejemplo, Airbnb, se crean economías alrededor de este producto, y aplicaciones billonarias. El iPhone lo que hacía era unificar 3 conceptos, como hizo Tim Cook en la propia presentación. Era un reproductor de música, por un lado, y de hecho el iPhone cambió también la forma en la que se distribuía la música, todas las aplicaciones de streaming, Spotify, y luego más tarde, que aquí yo creo que Apple fue muy lento reaccionando con esto, Apple Music, que poco a poco obviamente ha ido captando más cuota de mercado, sobre todo en la gente que utiliza iPhone, por lo cómodo y lo integrado que está en el sistema operativo. Cambió la telefonía, la forma en la que nos comunicamos, aplicaciones de mensajería muchísimo más directas que antes. Claro que teníamos WhatsApp en nuestras BlackBerrys, claro que también teníamos BlackBerry Messenger dentro de nuestras BlackBerrys, pero al final lo que hizo el propio iPhone, recuerda que WhatsApp
WhatsApp fue una de las primeras aplicaciones de mensajería que se lanzó dentro del iPhone, que antes costaba 1 euro, me acuerdo, costaba 1 euro instalártela, luego fue gratuita. Al final el iPhone ha creado esa nueva herramienta de mensajería, hasta la forma en la de, ya no solo cómo nos comunicamos, cómo ligamos, ¿sabes? Cómo conocemos a nuestras parejas. O sea, eso es muy fuerte, o sea, pensar que yo conocí a mi pareja a través de una aplicación de ligar por internet. O sea, es muy fuerte pensarlo de ese modo. Y de hecho, como anécdota divertida es porque ambos teníamos un iPhone 4S. Me gustaba la funda que tenía en su iPhone, literal. Pero eso es una historia para otro momento. Pero también el iPhone, yo creo que se dio cuenta de una cosa, y es que no solo era un reproductor de música, no solo era una herramienta de comunicación o una herramienta para meterte en internet, era una cuarta cosa más, que yo creo que eso Steve Jobs en ese momento todavía no lo había terminado de ver, que era la parte de las cámaras. La cámara se ha convertido en uno de los elementos de venta más importantes del iPhone y uno de los elementos que hace que, por ejemplo, muchísimos creadores de contenido prefiramos un iPhone frente a un Android, porque está mejor optimizada la cámara, porque sus algoritmos o la forma en la que capta la imagen está mucho más relacionada con Instagram y entonces hace que se vea muchísimo mejor. Una infinidad de cosas, pero lo curioso de esto es que yo creo que incluso antes de que la propia Apple se diese cuenta de la importancia de la cámara dentro de sus dispositivos, ¿sabes quién sí que se dio cuenta de esto? Los cineastas. Cineastas como Sam Baker o por ejemplo Michael Goldry han utilizado el iPhone desde prácticamente sus inicios para crear películas, ¿sabes? Sin decir, que estoy ahí, por ejemplo, la cámara más grande sí que molesta, sí que al final capta tu mirada o capta la mirada del resto de la gente. Un iPhone no, ¿por qué? Porque todo el mundo ya está habituado a esto. La gente no actúa del mismo modo cuando está delante de la cámara de un iPhone que delante de la cámara de una cámara grande, por una sencilla razón, porque el iPhone te da ese nivel de realismo, ese nivel de confianza que no te da una cámara grande. Entonces la gente actúa natural. Para el cine documental me parece que es una de las mejores herramientas que existen, y de hecho el invitado que tenemos hoy en el podcast, Hernán Zin, justo ha hablado de esto. Hay otra película que se llama The Tour, que es del 2017. Esta peli la hizo Michael Goldry y es como Michael Goldry quizás le conoces por una peli que es muy famosa, que se llama la de Olvídate de mí. Este cortometraje estuvo grabado con un iPhone 7 y aunque fue una campaña publicitaria para el iPhone, Steven Goldry siempre ha estado como muy vinculado a las cosas de Apple, a los lanzamientos que hacía Apple relacionados con los iPhones, con las cámaras de los iPhones, y ha sido siempre un cineasta como muy vinculado a la casa, a la propia compañía. De hecho, creo que también hizo un anuncio con JK T-Wix, JF T-Wix, la del anuncio del primer HomePod, y creo que también lo grabó Goldry. Pero también hay otro que es Steven Soderbergh, que en 2018 hizo una peli que se llama, lo tengo aquí apuntado, Unsane. Bueno, esta peli es un thriller psicológico y básicamente lo que utilizó fue el iPhone para poder documentar toda esa especie de realismo o sea, le dio una estética muy diferente a todo lo que se veía en aquella época. Y creo que lo más interesante de esto es que al final el iPhone y estos cineastas cogieron un lenguaje que es el lenguaje muy tipo narrativo, blog, muy documental, y consiguieron llevarlo a diferentes estilos de cine, y con eso contaron unas historias muchísimo más cercanas. Yo creo que el cine documental es uno de los más beneficiados de este tipo de herramientas, y cuando tuve la oportunidad de hacerle la entrevista a Hernán, que fue de hecho cuando terminó la keynote del 2023, la de este año, con el lanzamiento del iPhone 15, pude entrevistarle justo en la parte superior del Visitor Center de Cupertino. Allí estaba él y le hice esta entrevista que creo que es muy interesante, sobre todo por el insight que da Hernán sobre la creatividad, el iPhone y, por ejemplo, cómo otros cineastas que graban con cámaras tradicionales podrían en algunos momentos delegar más en las cámaras que tenemos en nuestros bolsillos y poder crear historias muchísimo más cercanas. Llevo años haciendo películas con iPhone, per publicidad, y me encanta. ¿Por qué te encanta? Me encanta porque es una herramienta muy versátil. Yo hago mucho documental y he hecho mucho documental de zona de guerra, por ejemplo, y es muy poco intrusivo, es fácil de transportar y siempre busco la verdad de la gente, la conexión espiritual. Y, por ejemplo, tengo 7 producciones en Netflix, alguna como La guerra contra las mujeres, que son mujeres violadas en la guerra, y
cuando pones la cámara la gente se asusta, ¿no? Entonces creo que el móvil es una herramienta muy poco invasiva y que busca esa cosa espiritual que queremos tener con el entrevistado. Es como que directamente la barrera que hay entre lo que es la creación y la historia se rompe. Exactamente. O sea, es como no hay barrera. Y es una conversación como mucho más de tú a tú, ¿verdad? Sí, sobre todo lo que el desafío para la gente, pues yo en Dockland Films, en mi productora, recibo mucha gente jóvenes, vienen de la escuela de cine y quieren tener la ARRI y todas las luces. Mejor, y digo, sí. ¿y cuál es tu historia? Exacto. Empecemos por la historia. Sí. Somos storytellers. Si la historia es buena, siempre lo he dicho, lo puedes hacer con un iPhone. Y de hecho, soy la prueba evidente. De hecho, he hecho 4 películas con iPhone. El año pasado estuve nominado al Emmy americano, con una hecha con un iPhone, que salió en el New York Times, digamos. Lo que se trata de una buena historia. El iPhone, el 13 fue disruptivo y ya el 15 tiene todo. Tiene todo para hacer una película a altura nivel ARRI. El tema es que la gente en la industria entienda, y también los que quieran empezar en esto, que lo importante es la parte humana, la emoción, la pasión, y que el iPhone te ayuda, puedes tener la misma calidad que con una ARRI. Es alucinante. Es alucinante. Sobre todo, o sea, ayer mirando un poco las especificaciones sobre el nuevo iPhone 15 Pro y lo que puede significar para los filmmakers, ¿cómo consideras que el iPhone 15 Pro puede cambiar tu flujo de trabajo? Bueno, tiene un montón de features que no es 4K y sobre todo es ProRes, es el codec, y log, que puedes ahí tienes una gran amplitud para la corrección de color, que eso es espectacular, es lo que he trabajado toda la vida con el log. Sí. Y después te pones en el DaVinci o en el Final, lo que sea que uses para el color, y te lo deja impecable. Ese rango dinámico es un puedes hacer el game match changer. Exacto. Con cualquier otra cámara. De hecho, yo a veces mezclo cámaras. Exacto. Y te puedo unificar con una ARRI, con una Blackmagic, perfectamente. Lo he probado y lo he visto ayer también. Y eso es un gran asset. El zoom, yo no uso mucho zoom, pero el zoom está muy bien porque esto no es algo nuevo. Hemos usado zoom digital toda la vida. Tú tenías un 200 y apretabas un botón y te daba un 600, pero siempre salía pixelado. Yo en la guerra lo usaba mucho, ¿no? Porque veía ahí un tanque, un avión y digo, bueno... Acercarte no te vas a acercar. Entonces, sí, no, siempre me he acercado. Soy un tarado. Si no estás cerca no cuentas bien la historia. Siempre me he acercado. Pero esa era la máxima de toda la gente. Hacemos cosas en guerra. Pero si había algo que sí de lejos, ibas con el 600, que era... Ahora se han inventado este sistema de reflexión de luz, que es como funciona el cine, la reflexión de la luz, de los Lumière y toda la vida. Es mind-blowing lo que ha hecho Apple. Lo que me gusta de Apple es que es una empresa que no está en el hype de lo último. Entonces, centrados en la historia, en la pasión por contar una historia, y aquí tienes la mejor herramienta que yo llevo mucho antes de venir aquí. Yo ya estaba haciendo cosas con móviles desde 2010, que estaba haciendo cosas con móviles. ¿Cuándo consideras tú que el iPhone es como esa cámara? Yo creo que cuando te da ese momento de verdad, de frescura... A veces lo que he hecho, por ejemplo, en Pandemic 2, Belaco, que es un docu que estuvo en sección oficial en Donosti hace un año, que está en Movistar Plus, la mitad está hecho con móviles que le dábamos a que tenían los protagonistas. Sí. La primera gira de rock en la pandemia. Y había tanta verdad en ese material que grababan ellos, había tanta espontaneidad. También cuando hice la película con Movistar y que presentamos en el Teatro Real, con Acción contra el Hambre, con el hambre en el mundo, se veía en la pantalla del Teatro Real como una película. Estamos hablando de 2018, ¿no? Entonces, lo puedes usar todo el tiempo si quieres. A mí me gusta más cuando esos momentos de frescura, las plataformas mismo te lo piden. Esa cosa, porque los jóvenes se comunican con un lenguaje, otro lenguaje. Sí. Y no están entrando mucho en las plataformas. Entonces, si tú pones también ese elemento, ganas. Yo haría todas las producciones con iPhone, soy muy fan. Sí. Porque ostras, qué guay. Te voy a contar por qué. Porque, por ejemplo, nosotros hacemos en Dockland como 7 o 8 producciones al año. Wow. Hay producciones muy caras. Si yo sé que en vez de gastarme X cantidad de dinero, tengo más días de rodaje en material, tengo más días de rodaje, pero uso iPhone y quizás hago una cámara, usar 2, y tengo 40 días de rodaje, voy a encontrar más verdad, más capacidad de experimentación, que ahora que es que la industria como 20 días, venga, el Ghost Controller, se acabó, bueno, 2 páginas del guión fuera. Digo, ¿cómo 2 páginas del guión fuera? Entonces, ¿cómo monto? Pero es así la industria ahora, se ha vuelto muy, muy plana, por una parte muy bien, pues muy pro, pero por otra parte te ha quitado libertad. Yo creo que el iPhone nos devuelve libertad y te pone frente al desafío de, ¿tienes una buena historia o no? Sí, totalmente. No bullshit. Aquí o tienes una buena historia y la puedes contar con un iPhone, porque nadie te lo sale lo que sale y está ahí a la mano de todos, o no tienes una buena historia. Totalmente. No te rodees de un camión con de luces. Sí, pero mira lo que está en las plataformas. Esto, el 90% es igual, es aburrido, es chato. Entonces esto te devuelve la libertad como storyteller. Siempre he sido un outsider, ¿eh? Yo no estudié para esto, no estudié para escribir libros, yo vengo de otro lado, pero siempre fui un outsider, entonces tienes una mirada como lateral de
¿Por qué hay que hacer todo así? ¿Por qué hay que hacer todo 3 años para toda una peli? Yo vi lo de Gaza, me fui a Gaza, me puse a rodar. Vi lo de Siria, y son películas que están en Netflix, que han ganado premios en todo el mundo, y me fui solo con una camarita. Ahora me iría con el iPhone para no estar tan cargado. Y listo, ¿no? No hay no rules, como dicen, ¿sabes? No rules, al final es la historia. Exacto. Eso es lo que realmente, esa es la rule, esa es la regla. Llevamos contando historias de las cavernas, ¿no? Eso es lo que prima, la pasión por transmitirte a ti. Transmitir historias. Mira, en unos documentales que tengo en Netflix, que ganó Montreal, Morir para contar, David Beirian, que fallecido, un gran amigo que lo mataron en Sierra Leone, en Burkina Faso hace 2 años, dice: hago este trabajo para tratar de responder a las preguntas que me hago todos los días. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Nuestro trabajo como storyteller es dar a la sociedad, a nosotros mismos, respuestas sobre lo que está pasando. Entonces, si hay tanta parafernalia, si un proyecto necesita 4 años para salir adelante, si en el medio hay 18 productores que opinan y te cambian el guión, te mareas y después ves las cosas y no son lo que tú querías. Entonces, creo que esto nos da libertad. Está ahí sobre la mesa. Yo lo he cogido hace años, pero bueno, quien quiera cogerlo. Creo que el iPhone ha sido un elemento que ha cambiado, como te decía, varias empresas o varias industrias. Cambió la industria de la música. Ya Apple empezó a hacer eso, ¿no? Con el iPhone, con el iPod. Pero la música basada en el streaming creo que cambió directamente cuando aparecieron los primeros smartphones. Durante un montón de tiempo a todos los smartphones los llamábamos iPhone. Llamabas el iPhone de Samsung, el iPhone de LG. Yo al menos me pasaba eso, porque era el nombre genérico, era increíble lo que consiguieron hacer. Bueno, pues no solo cambiaron la industria de la música, también cambiaron la industria de la fotografía. ¿Cuántas aplicaciones han salido a raíz del iPhone? Y mejor dicho, ¿no crees que, por ejemplo, empresas como Sony, como Canon, como Fuji han tenido que reinventarse? Ya no se venden tantísimas cámaras como se vendían antes. Ahora casi todas las fotos que hacemos, la cámara que más aparece en sitios web como Flickr, que era una web de fotografía más tradicional, más de fotógrafos de toda la vida. Bueno, pues por goleada la cámara que más se utilizaba era el iPhone, y es que ahora esto ya sucedía como hace 5 o 6 años. Ahora ya es indiscutible que la cámara más utilizada es el iPhone, incluso más que cualquier otro fabricante. Entonces lo que ha ido haciendo Apple ha sido creando ahí como su propio tuning, ¿sabes? de las fotografías. Ha cambiado la industria fotográfica, ha cambiado la forma en la que consumimos las noticias, ha cambiado la forma en cómo nos relacionamos, y ahora mismo estamos en un punto muy interesante, y por eso me apetecía hacer este episodio. Estamos justo al principio de un nuevo cambio. Creo que las Vision Pro, a pesar de que es una tecnología que en cierta medida lleva con nosotros durante un montón de tiempo, es decir, las Vision Pro, aunque Apple esto es algo que no cuenta, o sea, no es que no cuente, no lo quieren llamar así, no lo quieren llamar como realidad virtual, realidad aumentada ni realidad mixta. ¿Por qué? Porque estos conceptos llevan ya con nosotros desde hace más de 10 años. Entonces yo creo que ellos mismos no quieren subirse al carro de un producto que como idea lleva con nosotros tanto tiempo, y prefieren crear su nuevo concepto, que es el de computación espacial. La realidad es que al final del día lo que te estás poniendo es un visor, es un casco que lleva una pantalla, y lo que tú ves a través de esa pantalla es una realidad a través de unas cámaras. Entonces es una interpretación de la realidad que está haciendo una cámara. Eso ya de por sí es realidad virtual, aunque quieran que lo llamemos computación espacial. Pero bueno, tú entiendes el concepto, hacia dónde voy. Lo que quiero decir es que están a punto, yo creo, de reinventar otra industria, que es la industria de la realidad virtual, y la forma en cómo interactuamos con el mundo real enriquecido. No creo que las Vision Pro, la forma en la que actualmente nos las encontramos, sea la forma definitiva. Creo que es como los Pokémon, ¿no? Las 3 diferentes evoluciones. Ahora mismo lo que estamos viendo es como la forma menos evolucionada, aunque llevan muchísimos años trabajando en ello. Dicen que es uno de los productos que más tiempo lleva en desarrollo de todos los que ha hecho Apple. Pero creo que ahora mismo es por donde tienen que empezar, por donde tienen que lanzarlo, porque es importante sobre todo que llegue de una forma correcta a los desarrolladores, que los desarrolladores empiecen a crear cosas para las Vision Pro, porque saben que de eso depende que triunfe o que no triunfe esta forma de cómo ven ellos el futuro y esa forma de era post-iPhone. No creo que vayamos a tener una era post-iPhone al 100%. Creo que estas máquinas, estos dispositivos, herramientas, van a seguir acompañándonos en nuestros bolsillos durante un montón de tiempo, pero que van a coexistir con
con el iPhone, con las Vision Pro durante bastante. Y que me apetecía hacer este podcast justo en la semana de lanzamiento de las Vision Pro, porque creo que es importante ver todas las similitudes que hubo con el lanzamiento del iPhone y las similitudes que estamos viendo con el lanzamiento del iPhone, de las Vision Pro, todos los comentarios de los expertos de tecnología, todas las cosas que van contando en los medios y también los mensajes de la propia compañía. Vemos las similitudes, vemos que efectivamente todavía es un producto que está ahí, que se lanza, pero que todavía falta una cosa muy importante, que es la creatividad de los desarrolladores. Creo que ellos saben que necesitan de esa creatividad, necesitan de esa visión, y es un poco la analogía del dedo y el sol. El dedo en la mano, ¿no?, que señala al sol. Tú puedes quedarte únicamente mirando la mano y el dedo y diciendo, wow, mira las carencias que tiene este producto, o puedes ver hacia dónde apunta, que es hacia el sol, y decir, vale, tengo esa tecnología, ¿qué puedo hacer con ella? ¿Cuál es el camino? Es ese. Eso es un poco lo que hizo el iPhone en aquel momento. El iPhone era una herramienta muy limitada cuando se lanzó en 2007. Sin embargo, lo que tenemos ahora mismo es una herramienta muy madura. Las Apple Vision Pro son todavía ese producto recién nacido al que le queda por evolucionar, pero que cuando lo hagamos creo que de verdad puede reinventar no una, sino muchas industrias al mismo tiempo. En fin, hasta aquí el episodio de hoy. Me apetecía hacer así una cosa un poquito más tecnológica, más reflexiva, y nos vemos la semana que viene con un episodio especial sobre las Vision Pro, y además con la segunda parte de Book Club, en la que además de analizar el libro de Bicicletas para la Mente, voy a traer al autor de Bicicletas para la Mente, porque el libro termina justo con el lanzamiento de las Vision Pro, cuando Francesc las prueba en verano. Creo que es una forma muy buena de terminar el principio de una nueva era. Toma ya, es que me ha quedado espectacular. Es que tengo que parar aquí el podcast. Ya está. Hasta otra, chao, chao.